Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues hoy por fin parece que ha llegado esa corrección a los mercados para rebajar esa sobrecompra tan alta que veníamos viendo durante las últimas semanas, donde parecía que el mercado no quería coger aire. Y podría ser una corrección totalmente normal debido a esa altísima sobrecompra, pero desde el mediodía de ayer están pasando cosas en Estados Unidos que la verdad que me está llamando muchísimo la atención. Primero veíamos cómo salía ese dato del PMI en Estados Unidos, que era por encima de lo esperado, y a eso se le ha achacado que hayamos visto una subida muy vertical de los bonos, de la rentabilidad de los bonos, sobre todo de larga duración, en Estados Unidos. Pero si vemos el gráfico de los bonos a 10 años en Estados Unidos, podemos apreciar que antes de ser el dato del PMI ya estaban empezando a repuntar con bastante fuerza. Hoy ha tocado a la vez a los bonos en Europa y hemos visto cómo los bonos europeos también de más larga duración están aumentando muchísimo su rentabilidad, viendo revalorizaciones muy pero que muy importantes. Ya lo veníamos comentando, hay cosas extrañas, estamos viendo también cómo el precio del oro está subiendo con muchísima virulencia durante las últimas semanas sin saber por qué, y no suele ser lo normal porque el precio del oro se suele comportar con subidas, con caídas, pero de forma estable. Y la subida estaba siendo bastante importante sin ninguna noticia aparente. Y ahora nos encontramos con que la rentabilidad de los bonos, sin ninguna noticia aparente, vuelve a repuntar con muchísima fuerza. Lo que nos quieren vender es que es debido a los datos del PMI, porque al ser tan positivos, eso puede complicar que bajen los tipos de interés en Estados Unidos. Pero, como os digo, no cuadra con lo que podemos ver en los gráficos. ¿A qué se puede achacar esta subida tan fuerte que estamos viendo de la rentabilidad de los bonos en Estados Unidos? Sobre todo, pues principalmente porque durante el mes de abril va a haber una gran cantidad de bonos que se van a tener que refinanciar y a lo mejor hay dudas de si habrá liquidez suficiente para absorber todos esos bonos que se tendrán que refinanciar. A lo mejor van por ahí los tiros y no tanto por el dato del PMI, pero bueno, veremos. Lo que sí que queda claro es que parece que los mercados quieren tomarse un respiro, así que la clave va a estar ahora cuando analicemos las acciones de hoy y las de las próximas sesiones sin continúa la corrección, en ver en qué zonas de soporte van a poder frenar la caída. Y por eso hoy analizaremos la cotización de Santander, de Bankinter también, que quizás el sector financiero es de los que mejor lo están haciendo en el IBEX 35, debido a que si lo que se está vendiendo es que van a tener los tipos de interés más altos, y se vende también que los bancos, cuanto más altos estén los tipos de interés, más dinero ganan, dejando de un lado quizás la importancia que podría tener que sus clientes no pudiesen hacer frente a todos sus préstamos, pues de ahí que se estén comportando mejor. Y las vamos a analizar hoy. Y también la tercera de las acciones que vamos a analizar es Solaria, que estamos viendo una caída muy importante y vamos a ver si seguimos detectando quizás señales de debilidad para buscar un rebote en el gráfico. Así que venga, vamos con el vídeo de hoy. Bien, pues como hacemos todos los días, vamos a analizar las tres acciones a través de la versión web de Pro Real Time. Os dejo en la descripción el enlace para los que queráis os registréis y también podéis ver estos gráficos de forma totalmente gratuita y en tiempo real. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Fijaros cómo la subida había sido totalmente vertical, lo que nos había llegado a ver una sobrecompra que hacía muchísimo tiempo que no veíamos. La RSI se acercaba a los 84. Una auténtica barbaridad. Fijaros que después de toda la subida que habíamos visto desde octubre, también el RSI estuvo muy alto, estuvo en la zona de los 78 y ahí corrigió, pero ahora la hemos superado y nos hemos ido hasta la zona de los 83, 84 aproximadamente. De ahí, pues que quizás digamos que puede ser normal ver una corrección. En el caso del Santander, pues vemos de momento que no llega a esa corrección. Sí que es verdad que hoy se está tomando un respiro en la subida tan vertical, pero tampoco vemos una corrección como tal. La última sesión de la semana pasada, la sesión del jueves, la verdad que dejó bastantes dudas con ese cierre tan alejado de la zona de máximos, pero debido a que era una sesión prácticamente festiva con un poquito volumen, pues bueno, no se le podía dar mayor importancia. A lo que sí que se le puede dar importancia es a la sesión de hoy. Fijaros, la vela que está dejando es clarísimamente de indecisión en esa zona que teníamos marcada los 4.50. Y también fijaros cómo por esa zona, ya superándola, venía esa directriz bajista de más largo plazo que veíamos desde el año 2007. Sí que es verdad que al situar esta directriz bajista decíamos que dependiendo si marcábamos los máximos que vimos en agosto de 2014
o los máximos de 2017, nos daba el techo en la zona de 4.20 o bien en la zona de los 4.40, 4.45 aproximadamente. Como superó la zona de 4.20, nos fuimos a la de 4.40. Aún así, la superó también. Lo que estaba claro es que después de esa subida tan vertical, con tanta sobrecompra, habría que buscar quizás una corrección. De momento, ¿cuándo podríamos pensar que se va a activar una corrección más importante? Y no lo de hoy, que parece que simplemente está tomando un descansito. Yo creo que si pierde la media móvil de 6 sesiones, fijaros que es una media móvil que actúa muy bien como soporte durante toda la subida, y hasta que no la pierda, no tendremos la señal más clara de que va a llegar esa corrección. Fijaros que durante toda la subida no ha habido prácticamente dientes de sierra. ¿Eso que produce? Pues que ahora sea muy complicado encontrar una zona de soporte en el gráfico. Y la zona de soporte más clara que tenemos ahora mismo, tenemos que echar la vista atrás, fijaros esta zona de aquí, este piquito que teníamos en marzo de 2018 está en los 4 euros, 4,03 para ser exactos. Es decir, cuidado porque si esto se empieza a calentar, podríamos irnos hasta esa zona, que es la primera zona de soporte que tenemos en el camino en toda la subida. Si por el contrario vemos que corrige un poquito hasta la media móvil de 6 sesiones y vuelve a repuntar, que es un escenario que para nada debemos descartar, ¿qué debemos vigilar? Posibles divergencias en el gráfico. Es decir, si vemos que vuelve a impulsarse al alza, no entra mucho volumen y va dejando divergencias y deja una vela de indecisión, como la que veíamos en la sesión del jueves, la semana pasada, ahí es cuando también nos deben hacer saltar las alertas, porque nos marcaría que hay señales de debilidad y que podríamos empezar a corregir. Pero si por el contrario vemos que se mantiene al alza, pegadito a esa banda superior de Bollinger, los cierres de cada sesión, como hemos visto en toda la subida, ojito porque esto se podría seguir alargando. Y visto lo visto, parece que la sobrecompra no es un problema ahora mismo para la cotización del Banco Santander. Creo que es importante ahora también analizarla en el gráfico horario, porque quizás nos va a dar alguna señal. Podríamos buscar de debilidad para ver ese giro en el gráfico más importante. Fijaros cómo el RSI en el gráfico horario nos estaría marcando una divergencia. En el último pico que hicimos en la sesión del jueves. Una divergencia bastante tímida, pero que tampoco habría que descartar. Incluso la podríamos alargar un poquito más. Fijaros cómo también tenemos la media móvil de 70 sesiones que hasta hoy por el camino. En alguna ocasión la ha tocado, fijaros cuando estábamos en los 3,83 en toda la subida. Y ahora, pues no había que descartarla, que actúe como soporte una vez llegué a ella. Es decir, si acaba perforando la media móvil de 70 sesiones, también es cuando tendríamos quizás una señal importante de que podríamos empezar a corregir de forma más fuerte en el gráfico. Además, esta divergencia empezaría a coger un mayor sentido, porque fijaros cómo el suelo de la divergencia podría estar en la zona de los 4,35 y la media de 70 sesiones está en los 4,40. Por lo tanto, es clave no perforar esa zona de los 4,35-4,40 si queremos mantener la perspectiva alcista en el gráfico. Y recordad que decíamos que la media de 6 sesiones estaba ahora mismo en los 4,44. Es decir, ¿cómo podemos leer esto? Pues bueno, quizás en movimientos intradía nos podríamos permitir caer hasta la zona de 4,40, pero es importante que al cierre intente mantenerse sobre la media de 6 sesiones, porque si no lo hace es cuando podríamos empezar a ver esa corrección más importante en el gráfico. Fijaros cómo en el gráfico semanal estábamos también muy sobrecomprados ya, tocaba ver esa corrección, y en el gráfico mensual más de lo mismo. Estamos clarísimamente en sobrecompra, algo que no se suele ver en la cotización del Banco Santander. La última vez que lo vimos fue en el año 2014, justo antes de comenzar esa caída que le acabó llevando a la cotización hasta la zona de los 1,33. Vamos a continuar por la cotización de Bankinter, que en este caso, lejos de corregir, estamos viendo cómo sigue manteniéndose al alza. La corrección llegó la semana pasada, o se mantuvo un poquito en lateral, podríamos decir. También fue la fecha en la que se descontaban los dividendos, eso provocó que corrigiéramos un poquito en el gráfico y se fue hasta la zona de 6,60, 6,62 aproximadamente. Ahora hemos visto cómo ha vuelto a repuntar. ¿Qué debemos vigilar ahora? Lo mismo que decíamos en el Banco Santander, si se iba hasta la media de 6 sesiones y volvía a repuntar. Posibles divergencias. ¿De momento tenemos divergencias? Sí, tenemos divergencias en el gráfico. ¿Eso nos va a indicar que ya vayamos a corregir? No, se puede mantener al alza y acabar rompiendo esa divergencia. Además, esta divergencia es muy buena porque tiene muy bien marcada
la zona de soporte en los 6,62. Es decir, si perfora la zona de los 6,62 es cuando podríamos empezar ya esa corrección tan importante en el gráfico, donde tendría la siguiente zona de soporte, los 6,41. Y ya por debajo nos podríamos ir a buscar la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo está a los 6,15, pero la pendiente es muy positiva y quizás si tarda una semana o dos en llegar hasta esa zona, la podríamos encontrar alrededor de los 6,30. Por lo tanto, por ahí podríamos encontrar la corrección. Mientras no perfore la media 70 sesiones, no pasaría nada y podríamos empezar un nuevo impulso al alza. Si la perfora, ¿dónde se iría? A buscar la media móvil de 200 sesiones, que ya sabéis que es una media móvil muy importante en la cotización de Bankinter, y cuando hemos visto esas correcciones tan importantes, que luego sí que es verdad que le han permitido mantenerse al alza, se ha ido hasta ella. Ya está, yo creo que no perfore la media móvil de 200 sesiones, la consolide como resistencia y veamos un nuevo mínimo decreciente, la tendencia alcista estaría intacta. Pero bueno, ahora de momento estamos muy lejos. Ahora lo que estamos buscando, como decíamos, es si llega esa corrección. Os lo comentaba en el vídeo del resumen semanal. Tengo la sensación de que hay mucha gente que está bien posicionada y se ha aprovechado de toda la subida. Quizás no ha soltado ahora sus acciones porque lleva ganado bastante dinero y quizás está esperando que corrija de forma cierta ya para ver esa corrección más importante. Eso que puede provocar que haya soltadas bastante fuertes a mitad de camino, lo que sí que le podría llevar en ese caso hasta la media móvil de 200 sesiones. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco, ya sabéis que por aquí la iremos viendo bastante a menudo. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo estábamos muy cerquita ahora mismo de la sobrecompra, estamos en la zona de los 69, rozando esos 70, es decir, también una zona en la que quizás sería interesante llegar a ver esa corrección. Y en el gráfico mensual, pues también nos hemos quedado muy cerquita de esa sobrecompra. Fijaros cómo en el gráfico mensual seguimos largando esa divergencia que veníamos viendo desde febrero de 2023. No se ha roto. Es la excepción, podríamos decir, porque en la mayoría de los valores del sector financiero, con la subida tan fuerte que hemos visto, esa divergencia se ha acabado rompiendo. Y de momento ese no ha sido el caso de Bankinter, pero seguimos viendo cómo la tendencia alcista está prácticamente intacta, y sin prácticamente está intacta desde el año 2020, y de momento solo es algo que debemos tener ahí en el gráfico para ver si en un futuro tenemos que empezar a valorar. Y vamos con la última de las acciones, que es Solaria. Vamos a coger el gráfico diario y fijaros cómo venimos diciendo que la zona de los 10 euros es muy importante, es una zona psicológica, es una zona que anteriormente había actuado como soporte en el gráfico y como resistencia. Fijaros en el año 2020. Y ahora parece que se ha estabilizado ahí la caída de Solaria. ¿Qué debemos de buscar cuando la cotización se encuentra en esta zona? Pues posibles divergencias. Ya las teníamos hace un par de semanas, pero fijaros cómo no acaba de remontar y esa divergencia se va alargando. Lo positivo, ¿cuál es? Que vemos que entre esa zona de los 9,80 y los 10 euros parece que se está estabilizando la caída. Eso es positivo, pero como decimos siempre es un arma de doble filo, porque si vemos que acaba perforando la zona de 9,80, el riesgo está en irse hasta la siguiente zona de soporte, que está a los 8,80, es decir, muy lejos de la zona actual. ¿Cuándo podríamos pensar que viene un rebote cierto? No como el que veíamos quizás una parte de la sesión del jueves y que quizás vamos a ver un impulso hasta esa media móvil de 70 sesiones, que podría ser un buen objetivo. En caso de ver un rebote, pues yo creo que estaría en superar esta zona de aquí, los 10,80, que es donde hizo suelo en un primer momento, rebotó y volvió a corregir. Es decir, zona de soporte antigua, ahora de resistencia. Si la supera, es que hay volumen, es que hay ganas, es que tiene fuerza en la subida. Sí que es cierto, fijaros también, cosas positivas para pensar en que podemos llegar a ver un rebote. El volumen que estamos viendo en las últimas sesiones está siendo bastante bajito, y la sesión que vimos más volumen fue en ese rebote que vimos el miércoles de la semana pasada de un 2,38%. Por lo tanto, eso ya empiezan a ser señales positivas. Hoy aparentemente parece que no tiene mucho volumen, aunque sí que está cayendo un 3%, pero quizás sea más por miedo que por otra cosa, y que quizás pues no hay ganas ahora mismo de comprar viendo la caída que estamos viendo. Quizás si llevábamos un mes y medio viendo que el dinero se estaba yendo a acciones que lo están haciendo muy bien, como el sector financiero, pues quizás ese dinero, cuando salga de ahí, ya sabemos que los inversores suelen quemar un poquito el dinero en las manos, y a lo mejor se van a buscar otro tipo de activos que tienen un poquito más de riesgo, pero que han estado castigados anteriormente
y que quizás ahora tienen la teoría de que podrían rebotar. Entonces hay que ver si quizás en activos como Solaria, como Farmamar, como Soltec, que lo han empezado a hacer bastante mal hace un par de meses cuando los mercados empezaban a repuntar con bastante fuerza, sobre todo el IBEX 35, si ahora ese dinero entra en ese tipo de acciones y buscan el rebote. Como decíamos, si llega ese rebote cierto en Solaria, ¿dónde estaría el objetivo? Yo creo que la media móvil de 70 sesiones. Anteriormente había actuado como soporte, la subida, y fue clave ver cómo lo superaba para mantener ese impulso tan fuerte anteriormente. Por lo tanto, ahora creo que el objetivo más claro en caso de ver ese impulso estaría en la media móvil de 70 sesiones en el gráfico. Tenemos bajo volumen, tenemos divergencias, simplemente nos falta empezar a ver que entra volumen con la demanda y ver de nuevo subidas importantes en el gráfico. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy, vamos a ver cómo sigue avanzando la semana, porque la verdad que parece que esa corrección que no acaba de llegar, ayer ya la vimos en Estados Unidos y hoy parece que también se ha contagiado en Europa y Estados Unidos sigue con esa corrección. Así que bueno, la seguiremos muy pero que muy de cerca esta semana a ver hasta dónde llega. No vaya a ser que sea una simple corrección muy pequeñita y volvamos a ver esa subida tan fuerte que venimos viendo durante las últimas semanas. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo y hasta entonces, porque tengáis todos muy buen día.